Bueno, y como ya lo platicábamos con nuestra enviada Tess Alonso allá en Río de Janeiro, hoy fue la final de la plataforma de los 10 metros de clavados y la dupla mexicana conformada por Germán Sánchez e Iván García, los dos nacidos en Jalisco, pues no cumplió con las expectativas. Ya poner la etiqueta de fracaso estará en el juicio de cada quien. Para mí lo es, porque esperaba más de ellos, ¿no? Por lo que venían haciendo, habían sido medallistas en la pasada edición. Hoy quedaron a 21 puntos del tercer lugar ganador del bronce, que fue la pareja británica. La de plata se la llevó la dupla estadounidense y el primer lugar, pero arrasando desde el segundo clavado, Toño, los chinos ya le sacaban 14 puntos de ventaja a la siguiente dupla, ¿no? Aquí lo estamos viendo en pantalla, nadie puede con los chinos en clavados. Los chinos son los clavados, no por nada. Una china precisamente es la entrenadora de los clavadistas mexicanos, ¿no? Y los mexicanos. Y ven cómo entran también, ¿no? A vertical perfecta. A 21 puntos del tercer lugar. Ni siquiera hablamos ya de lo que fue la diferencia con los chinos. A 21 puntos. Quedaron mucho a deber este par de muchachos, García y Sánchez. Imagínate tú y yo, Magallanes, los dos al mismo tiempo, unos clavados, ¿no? Pues vamos a empezar allá en Acapulco, ¿no? En la quebrada, ¿no? En Acapulco. Ya bueno. Muy bien.